más que todos relacionados a la historia clínica que nosotros redactamos, como al manejo de la papeleta o del expediente médico de nuestro paciente. Vamos a comenzar con el primer tema, que es el razonamiento clínico. ¿Qué es el razonamiento clínico? Pues este es el proceso por el cual toda la información recogida durante la historia clínica, la exploración física, lo vamos a unir con el conocimiento que nosotros tenemos y pues con las pruebas de laboratorio que solicitemos a nuestro paciente. Entonces, el razonamiento clínico es, estamos ya armando nuestro rompecabezas, ¿de acuerdo? Estamos pensando qué está pasando con nuestro paciente en base a toda la información que él nos proporcionó, con toda la información que nosotros obtuvimos en el examen físico, y si nos quedaran dudas o necesitáramos comprobar un diagnóstico o descartar un diagnóstico, nos vamos a las pruebas o al examen, a las pruebas de laboratorio. Entonces, recuerden que este razonamiento tiene que ser crítico, tienen que organizar toda la información, la tienen que unir y ya cuando esté unida la vamos a analizar. No es lo mismo que yo les diga únicamente fiebre de 38 grados en un paciente de 20 años. Pueden ser muchas cosas, solo con el término fiebre. Podemos pensar hasta más de 10 diagnósticos. Pero si yo les digo que esta chica de 20 años vino por fiebre, tiene dolor de garganta, las amígdalas están rojas, hipertróficas, o sea, grandes, con puntos sépticos. Ahí, si se dan cuenta, ya nuestro razonamiento se afina más y pensamos en una probable amigdalitis bacteriana. Entonces, eso es el razonamiento. Va a sonar feo, pero ir usando el cerebro, la lógica, para llegar a un diagnóstico. O, si no podemos llegar a un diagnóstico, llegar a las pruebas de laboratorio que necesitamos para poder, después con estas pruebas, llegar a nuestro diagnóstico. Cuando nosotros vamos a hacer planes de laboratorio, el libro menciona la colaboración de los familiares. Esto más que todo hace énfasis a mantener tanto al paciente como a la familia informada de lo que vamos a hacer, de que ellos comprendan por qué estamos tomando ciertas conductas o criterios médicos, como por ejemplo en el tratamiento, las dietas, laboratorios, y si fuera, por ejemplo, caso de medicamentos, de dietas, esto se requiere de mucho el apoyo, tanto del paciente como de familiares. A mí no me sirve de nada decirle a un paciente, mire, usted tiene que hacer dieta, no tiene que comer grasa, si en la casa de este paciente le cocinan pollo frito, piden comida rápida todos los días. Entonces, si en casa no ayudan al paciente, ¿ustedes creen que va a poder él hacer su dieta? No es un trabajo en grupo. Ok, por eso es que también habla de la colaboración o de incluir tanto a la familia del paciente, ¿verdad? No solo él solito. Bueno, para todo esto tenemos como 4 puntos importantes. Vamos a definir que entran en el razonamiento. Vamos a definir al razonamiento como la unión de toda la información que ya el paciente nos ha dado. El libro menciona conocimiento del paciente, no es que el paciente sepa de su enfermedad o de medicina, sino de que nosotros lo conozcamos en cuanto a sus hábitos, a sus antecedentes, a su enfermedad. A eso se refiere el libro con conocimiento del paciente. Y ya con eso vamos a tomar las decisiones. Es lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, la valoración nos va a servir para que nosotros le sepamos colocar importancia a toda la información que el paciente nos ha dado. Por ejemplo, ¿qué creen que es más importante? Que el paciente
vive en una casa propia o que el paciente tiene antecedentes de enfermedad de transmisión sexual. Antecedentes. Los antecedentes de este paciente. Entonces, toda la historia, toda la información que el paciente nos va a ir dando, en nuestra cabecita la vamos a ir priorizando. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí realmente a poder llegar a un diagnóstico? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir poniendo así por puntos, 1, 2, 3, hasta tener toda nuestra lista de cosas que el paciente nos ha ido diciendo. Van a ver que cuando empiecen ustedes a hacer historias, los pacientes tienden a dar información que realmente no es relevante. Esto es lo que ustedes tienen que lograr distinguir y poder dejarlo como información de segundo plano. Obviamente se tiene que apuntar, anotar, pero ustedes en su cabecita tienen que hacer la valoración de qué le puede ayudar a ustedes a llegar al diagnóstico. Luego de que ya tenemos toda la información ordenada que hemos encontrado, vamos a hacer un listado de problemas. O sea, el listado de problemas nos habla de todo aquello que requiere atención, que le vamos a poner nosotros atención como médicos. Por ejemplo, a que tiene diagnósticos inciertos, se hace referencia a que en algún momento de su vida le dijeron que el paciente tenía gastritis, pero de ahí ya no siguió el proceso de evaluación o nunca tomó tratamiento o se automedica. Entonces, eso sería un diagnóstico incierto. Nosotros tenemos que descartar o confirmar que el paciente pues actualmente tiene gastritis o ya no. Que aparezcan nuevos síntomas que el paciente les esté refiriendo o que ustedes encuentren nuevas cosas en la exploración física. Por ejemplo, hoy fueron y examinaron al paciente y vieron que apareció con petequias, que son puntitos rojos en el cuerpo. Entonces, ¿por qué tiene petequias? ¿Qué le está pasando? ¿Le habrán bajado las plaquetas? ¿De acuerdo? Luego, hallazgos inusuales en la exploración física o en las pruebas de laboratorio. Bueno, en la exploración física, lo mismo que ya hemos hablado, cosas raras o que a ustedes les hayan llamado la atención en el examen físico. Las pruebas de laboratorio le ponemos obviamente atención a todo lo que se encuentre con valores anormales, tanto altos como bajos, y alguna dificultad personal, social o emocional que el paciente tenga. No sé, es no vidente, es alguien autista, es depresivo, de acuerdo a cualquier dificultad que pueda tener en cualquiera de estas tres áreas. Ya con toda esa información nos vamos a formular hipótesis. ¿Qué es formular una hipótesis? Es, bueno, sé que vino por fiebre, con malestar de garganta y tiene síntomas positivos para una infección. Entonces, mi primera hipótesis vendría siendo la hipótesis vendría siendo el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información, yo creo que tiene una amigdalitis. Entonces, ponen una amigdalitis. Si les da curiosidad el origen etiológico de esta amigdalitis, pueden poner 1, amigdalitis, A, descartar bacteriano, B, algo viral, y así se van con todo su listado de hipótesis que tengan. Y para confirmar si es algo de origen bacteriano o viral, pues ya hacen pruebas de laboratorio. Bueno, quiero una hematología, quiero un cultivo de garganta. Bueno, el cultivo de garganta salió que tiene una, no sé, un estafilococos. Entonces ya dejan que es el diagnóstico definitivo como una amigdalitis de origen bacteriano. Y pues esto nos sirve o nos ayuda para ir armando las piezas de nuestro rompecabezas. En su libro está esta tablita que habla de los pasos del razonamiento clínico. Es lo que hablamos en la diapositiva anterior, que es todo lo que tenemos que ir haciendo con nuestros pacientes y al mismo tiempo con la familia en ellos. Aquí es importante, en la tabla habla la integración de las preferencias. Por ejemplo, ustedes miran que este paciente tiene la amigdalitis.
y ustedes quieren iniciar por lo menos la primera dosis del tratamiento con un antibiótico por vía intravenosa. Pero el paciente les dice, miren, es que yo no me puedo quedar hospitalizado, no sé, cualquier cosa. Entonces, esa sería la preferencia del paciente, no quedarse hospitalizado solo por recibir su antibiótico. Pueden abordarlo y iniciar con el antibiótico intravenoso, intramuscular, por darles un ejemplo. O dejar otro tipo de antibióticos más fuertes por vía oral. Es como, ¿qué prefiere? Pero siempre haciendo lo mejor para el paciente y donde ustedes como médicos le estén dando la atención a la enfermedad. No es solo porque, él no quiere quedarse hospitalizado, pues que se vaya y ya no voy a hacer nada. No, sino es, bueno, ¿qué pasó? Es una situación económica, es, no sé, algo emocional, no hay quien se quede con los niños en su casa y si usted se queda hospitalizado, hay muchos factores que influyen en las decisiones de nuestros pacientes, que las tenemos que ir conociendo. Y obviamente lo mismo pasa con la familia de nuestros pacientes. Entonces, por eso es muy importante poderles explicar y que queden claras el panorama en el que está nuestro paciente, tanto con la enfermedad como su tratamiento y las posibles complicaciones que pueden suceder si no seguimos pues, los caminos que estamos estableciendo. Bueno, ¿dudas hasta el momento? No, claro, todo claro. Ok, vamos a seguir pues. También se hablan de posibles barreras que nosotros podamos encontrar con nuestro paciente. Estas barreras pueden ser que el paciente no las esté poniendo o que nosotros las estemos poniendo, ¿sí? Entonces, la primera es sentimientos, valores o actitudes. Por ejemplo, que nosotros seamos personas muy frías y tengamos a un niño o muy serios y estemos atendiendo a un paciente pediátrico. El niño se va a sentir más intimidado hacia nosotros si llegamos con una actitud seria, distante, así llegamos con una actitud un poquito más jovial, más alegre. Esto también influye mucho en la toma de decisiones, por ejemplo, problemas que puedan requerir asuntos médico-legales, como por ejemplo violencia, ¿de acuerdo? Que, no sé, les acaba de llegar una señora que el esposo le pega. Y ustedes hacen las denuncias y todo, y la señora no se quiere salir de ese hoyo en el que está metida. Ustedes se pueden sentir enojados, frustrados. No hay que dejar que estos sentimientos de ustedes, de enojo, de molestia, de frustración, los limiten a no hacer lo mejor por su paciente, ¿de acuerdo? Esto no solo influye al paciente, sino influye también a la familia. Van a encontrarse con familiares que como molestan, pero tienen que tener la paciencia ustedes de explicar, de apoyar a su paciente para que se haga al final lo mejor para el paciente. También influye mucho el contexto ético. Aquí entran pues los criterios que ustedes ya conocen de ética, cómo vamos a ayudar o no a nuestro paciente con lo que estamos haciendo. ¿Es de beneficio o no hacia él? ¿Le va a servir de algo lo que yo voy a hacer con él o únicamente le estoy dejando las pruebas de laboratorio por ganar yo más comisión? ¿De acuerdo? Eso es todo lo que entra en los criterios éticos. Y luego el último posible barrera es los términos de mecanicismo y probabilismo. Entonces, aquí es cuando nosotros queremos como tal, por darles un ejemplo, imponer nuestra voluntad. No llegamos no tratamos de negociar o llegar a un acuerdo con los pacientes, sino ustedes se creen que es así porque es así y no hay vuelta de hoja. En algunas circunstancias esa va a ser la realidad, pero siempre
hay formas de decirlo y de comunicarlo al paciente. Hablando de la validez de la exploración clínica, recuerden que la ficha clínica o la historia clínica que ustedes llegan a través de la anamnesis y la exploración física nos va a dar la mayoría de los diagnósticos. Hay literaturas que hablan que el 80% de la historia clínica nos va a orientar de un solo al diagnóstico. El otro 20% lo vamos a utilizar en lo que son pruebas de laboratorio, exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tomamos bien la historia y hacemos un excelente examen físico, ya con eso van a llegar a un diagnóstico, van a saber qué tiene su paciente, o si no pueden confirmar un diagnóstico, van a decir, bueno, yo estoy entre estos 3 diagnósticos, o tengo estas 3 hipótesis. Voy a requerir ciertos laboratorios para confirmar cuál es la correcta. A eso se refiere la validez de la exploración clínica. No dejar laboratorios y exámenes por gusto o sobrecargo o innecesarios solo por el hecho de que yo no sé o desconozco la información. También hablamos de lo que es el famoso teorema de Bayes. El teorema de Bayes habla de la probabilidad de que vamos a encontrar ciertos signos y síntomas en nuestro paciente que se relacionan con un cierto diagnóstico en específico. Y la otra es la prevalencia de que ese diagnóstico pues está presente en la comunidad. Por ejemplo, si yo les digo actualmente pérdida de olfato y de gusto, ¿cuál es el diagnóstico que piensan primeramente en este momento? COVID. COVID. Entonces, ya vimos que los hallazgos se asocian a un diagnóstico. Y este diagnóstico actualmente está asociado a la prevalencia que existe en Guatemala y a nivel del mundo. Eso es lo que habla el teorema de Bayes en sencillas palabras. También tenemos la práctica basada en pruebas. Esta hace referencia a que nosotros como médicos tenemos que incorporar o reunir toda la información que sabemos científica acerca de las enfermedades del paciente para tomar la mejor decisión y darle el mejor tratamiento a este paciente. En esta práctica tratamos de equilibrar todos los riesgos que pueden haber, tanto en el tratamiento como en las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a un paciente que, no sé, lo vamos a canalizar en vía periférica, que tiene poquísimos riesgos. Le vamos a decir al paciente que requiere que le coloquemos un catéter venoso central, que tiene más riesgos y más complicaciones. Entonces, a eso se refiere el hecho de equilibrar qué es lo que realmente necesita nuestro paciente y qué es lo que lo va a ayudar en ese momento. Esta imagen también la encuentran en el libro, que habla de tomar todas las evidencias, el conocimiento que nosotros tenemos, escoger o hablar con el paciente, saber qué es lo que él desea, qué es lo que él prefiere, y pasarlo todo lo que estamos juntando a la experiencia clínica. ¿Le va a funcionar si tomamos la opción del paciente o mejor buscamos otras opciones? ¿De acuerdo? Esto es básicamente la práctica basada en pruebas. Por último, vamos a la parte de evaluación, el plan de tratamiento y el establecimiento de prioridades. Bueno, ya llegamos a un diagnóstico. Nuestro paciente tenía una amigdalitis bacteriana. Bueno, el tratamiento son antibióticos. Perfecto, hasta ahí nos quedamos. Después pensamos, ¿realmente requiere algún diagnóstico especial, algún laboratorio especial este diagnóstico? ¿Vale la pena sacarle un cultivo de garganta? ¿Lo tengo que referir o no a algún especialista? ¿Tengo que dejarle algún medicamento complementario?
tiene que tener algún cuidado especial este paciente, llevar dietas, puede algún tipo de ejercicios que tenga que hacer. Entonces, toda esta información la tenemos que pensar, la tenemos que analizar y ver qué es lo que realmente nos va a servir y explicarle al paciente qué debe de hacer. Y ya vamos con toda esta información y con los diagnósticos vamos a decidir el grado de urgencia con el que vamos a ir tratando cada uno de los diagnósticos. Como por ejemplo, ¿qué es más importante tratar? ¿La infección de garganta o que el paciente está ahorita con sobrepeso? La infección. Infección. La infección. Entonces, todas son las cuestiones que ustedes tienen que ir sabiendo priorizar. Conforme al tratamiento, su libro les presenta esta tabla que les habla de diferentes etapas de cambio que todos sufrimos al momento de enfrentarnos a un nuevo tratamiento o cuando nos piden que cambiemos ciertos hábitos o estilos de vida en nosotros. Entonces, la precontemplación es cuando yo le digo a mi paciente, imagínense que tenemos un paciente obeso, ¿de acuerdo? Entonces le digo, mire, usted tiene un problema con la comida, pero aquí en esta etapa, el paciente todavía no es capaz de reconocer que tiene un problema con su dieta, con su alimentación, con la comida y que está obeso, ¿de acuerdo? La contemplación, pues ya el paciente admite, sí, es cierto, tengo un problema. Ya la preparación es cuando vamos a ir mentalizando los cambios que este paciente va a ir teniendo. El paciente tiene que ir aceptando mentalmente, emocionalmente, las cuestiones a las que se va a enfrentar, como es el cambio de dieta, el hecho de que realice ejercicios. Bueno, ya vamos a pasar a la acción. La acción, el paciente está tratando y luchando por cambiar sus hábitos. Mantenimiento, el paciente lo logró tener estos hábitos constantes, no ha tenido recaídas y por último logró terminar todo con éxito lo que le pedimos, ¿de acuerdo? Pueden haber en algún momento de estas etapas o incluso mucho después de haber terminado existir recaídas. Entonces, ¿qué hacemos cuando caemos en una recaída? Averiguamos el por qué, qué pasó y volvemos otra vez al tema de inicio desde la preparación o desde la contemplación, depende de lo que haya pasado con nuestro paciente y en su recaída. ¿Dudas con este capítulo? No, doctora. Bueno, para el registro de la información. Entonces, la información se va a ir registrando ¿para qué me sirve el registro de esta información? Me va a servir para atender al paciente mediante su listado de problemas, o sea, saber qué es lo que le está pasando a su paciente. Me va a dar una idea rápida de los diagnósticos que tiene nuestro paciente y de las pruebas de laboratorio que se le han hecho. Me va a servir para planificar los cuidados que el paciente va a tener posteriormente. Me va a ayudar a saber cómo el paciente ha tenido respuesta al tratamiento que se le ha establecido. Y va a ayudar no tanto a mí, sino a otros colegas a saber de este paciente. Y obviamente aquí es importante que dice que el registro de la información tiene el valor que le confiere la precisión y los detalles suministrados. Aquí volvemos otra vez al hecho de tienen que ser muy detallistas, muy explícitos al momento de escribir la historia clínica, las notas de evolución de sus pacientes, ¿de acuerdo? Porque es lo que nos va a ayudar a saber cómo ha ido este paciente, si mejora o empeora. Ya lo habíamos hablado, les recuerdo que esto es un documento legal. Cualquier información que contenga puede utilizarse pues ante algún tribunal, un abogado y tener una repercusión legal. Entonces,
es importante que cada vez que nosotros hagamos una nota en el expediente, pongamos la hora, la fecha en la que le estamos poniendo. ¿Por qué creen que es importante esto, chicos? Para llevar un seguimiento. Para llevar un seguimiento y para saber si fue hoy que empeoró nuestro paciente o fue hace una semana, ¿de acuerdo? Conocer el orden cronológico de las cosas. También es muy importante anotar si solo soy yo el médico que está poniendo o dictando esas órdenes, por ejemplo, la doctora Rodríguez, o ya hay más doctores involucrados, por ejemplo, la doctora Lisa, la doctora Lourdes, ¿de acuerdo? Y cómo vamos poniendo esto en orden de jerarquía. Cuando pasen visita, tienen que poner primero al jefe de servicio, luego al residente R4, luego al R3, al R2, 1 y listo. Es como van poniéndolo. ¿Por qué? Cualquier cosa que se requiera, no solo a ustedes los van a ir a buscar, sino a todas las personas que estuvieron involucradas en ese momento, ¿de acuerdo? Letra legible y precisa, por favor. Otra cosa importante, la historia clínica no debe contener borradores o alterarse. Por favor, no es como le estén echando liquid paper o estén tachando. Lo más correcto es cerrar en paréntesis y ya luego escriben a la par lo que quieren poner. Bueno, durante la entrevista que estemos realizando y la exploración física, nosotros podemos ir tomando apuntes o notas de todo lo que vamos encontrando. Muchas veces van a ver que cuando llegan a consulta, el médico como que se dedica a hablar con ustedes y miran que no apunta mucho en la papeleta. Esto lo hacen para que toda la atención del médico esté centrada en el paciente y ya al momento de salir el paciente, el médico empieza a hacer todas las anotaciones y poner todo en el expediente. ¿Se vale hacer eso o se vale decirle al paciente? Mire, mientras usted me cuenta, yo voy a ir apuntando de una vez su historia para que no dejemos nada o no se nos olvide nada. También se les puede decir, no hay ningún problema, pero si estén haciendo contacto visual con el paciente, háganle la salvedad de que lo van a estar escribiendo porque mucha gente se ofende y lo toma como que no le están poniendo atención, que el doctor ni siquiera los vio. Entonces es importante hacerles saber eso a los pacientes. Hay datos que, o si les cuesta a ustedes retener mucha información, las deben de apuntar en el momento en que la toman, como por ejemplo los signos vitales, para que no se les olviden. Otra cosa importante es que no recibamos a otro paciente hasta que nosotros no hayamos llenado toda la información de nuestro paciente anterior. ¿Para qué? Para no mezclar historias, para no mezclar información. Entonces es importante que las anotaciones y la historia clínica la hagan de una manera detallada y rápida, ¿de acuerdo? Para que puedan pasar a su siguiente paciente. Bueno, cuando les toque evolucionar, esto generalmente lo hacen en cuando están en el servicio de medicina, actualmente no sé cómo estén, pero no pueden agarrar, por ejemplo, las evoluciones o las notas que hagan otros compañeros de ustedes sobre ese paciente y hacerlas pasar como suyas. Recuerden, chicos, este es un documento muy importante. Cualquier cosa que esté escrita allí los puede salvar o meter en un problema legal. Es importante evitar uso de abreviaturas o símbolos. Usen palabras completas para que cualquier cosa siempre sea claro. Porque muchas abreviaturas pueden variar de una persona a otra o no, o desconocer lo que significa esa abreviatura. Por ejemplo, SN, ¿de acuerdo? Mejor pongan no tiene segundo nombre,
¿qué pasa cuando nosotros nos dedicamos a hacer el famoso copiado o el copy-paste? Esto, aunque no me lo crean, no pasa solo en los trabajos de la universidad, sino se hace muchas veces en las historias clínicas. No es correcto, jóvenes. Siempre yo les he insistido, háganlo por ustedes, piensen, razonen. Sí, es más trabajo, pero se les está inculcando el hecho de ser justos, de ser legales en su trabajo y sobre todo de que al momento de ustedes estar en el hospital o al momento de ya tener su propia experiencia clínica, les sirva a ustedes para protegerse legalmente. Esto va muy de la mano con lo que les acabo de decir. Tengo pereza de hacer las notas de mi paciente, entonces solo voy a copiar lo que puso el médico que estaba de turno y realmente ustedes nunca se levantaron a examinar a ese paciente. Imagínense que están poniendo que el paciente está consciente, que está alerta, que está bien, que está vivo, pusieron buenos signos vitales, pero al ratito que ustedes se levantaron, les sonó la alarma de que un paciente está en paro. Van a ver que el paciente está en paro y cabalmente es el paciente del que ustedes le acaban de hacer la nota del que está vivo. Esa hoja ya no la pueden destruir, ya no pueden tachar la información que acaban de poner. Entonces, tómense el tiempo de ver a su paciente, examinarlo, hablar con él, saber cómo pasó el turno, cómo pasó la noche durante el turno su paciente, ¿de acuerdo? Y tomen el tiempo de hacer las cosas de la manera correcta. Porque todo lo que ustedes hayan copiado lo tienen que saber verificar y comprobar. No se dejen llevar solo, ay, porque yo soy amiga de Rafa y yo sé que él es responsable, voy a copiarlo. No, verifiquen si lo que Rafa puso es cierto. Él puso que el paciente tuvo dolor en la noche, vayan con el paciente. Mire, don Edgar, usted tuvo mucho dolor en la noche, cuénteme qué le pasó, les avisó a las enfermeras y pueden encontrarse con la sorpresa de que don Edgar realmente nunca tuvo dolor, él durmió toda la noche y quien está en un error fue Rafa, por darles un ejemplo. Bueno, dudas en cuanto a lo que es la historia clínica, la información y el copiado. No, doctora. Bueno, entonces toda esta información la vamos a ir organizando tanto en nuestra papeleta como para ir haciendo las anotaciones o las diferentes notas que se hacen en las papeletas. Vamos a ver que cuando hacemos las notas de evolución ponemos SOP, que el SOP significan datos subjetivos, objetivos, datos importantes que tenemos que saber o que han pasado, y el plan de acción. Estas notas son notas breves que se hacen todos los días en las papeletas de nuestros pacientes. Entonces, los datos subjetivos es toda aquella información que incluya cómo los síntomas que ha tenido nuestro paciente o que nos informa el paciente, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, tuvo dolor en la noche. Los datos objetivos es toda aquella información que nosotros vamos a encontrar por medio de nuestra vista, de nuestro tacto, de nuestro olfato, de nuestro oído. Sí, yo palpé el abdomen y el paciente, el abdomen está rígido. Eso ya es un dato objetivo, o sea, nuestro examen físico que se le hace todos los días a nuestro paciente. Bueno, los datos de valoración ponen los posibles diagnósticos que encontraron o si se mantienen los diagnósticos a pesar de los días, si hay algún problema nuevo que descubrieron. Y por último, el plan. ¿Qué van a hacer con este plan? ¿Continúa el paciente con los mismos tratamientos, con la misma dieta? ¿Van a modificar alguna decisión que ya han tomado? Entonces, todos estos datos, más adelante les voy a enseñar unas imágenes que son los que debemos de ir colocando en cada día en cada uno de nuestros pacientes. Aquí pues les hablo nuevamente
de los datos subjetivos, que son informaciones que necesitamos colocar pues con detalle. Es información que el paciente nos va a ir refiriendo y vamos a irla colocando en orden de importancia. Por ejemplo, tuvo dolor de abdomen, sería lo más importante, que tuvo, no sé, dolor de cabeza, y por último nos va a contar que sintió, que no sé qué puede haber sido menos importante, que no le dieron de cenar, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces van colocando todas las cosas que el paciente nos va contando en orden de importancia. Bueno, los datos objetivos ya habíamos hablado que es todo lo que nosotros como médico vamos a identificar. Y lo tenemos que poner en detalles. Chicos, hablando de estos detalles, muchos en sus prácticas 10 me pusieron normal, normal. No, no es correcto volver a poner normal. ¿Qué es lo que tienen que describir? Depende del apartado que estemos viendo. No sé, por ejemplo, si son boca, entonces ponen mucosa oral, húmeda, se observan amígdalas palatinas, de buen tamaño, sin puntos sépticos, o se observan amígdalas palatinas que no pasan las pilares amigdalinos, como ustedes lo quieran describir, pero es diferente poner así la información a poner boca normal, ¿de acuerdo? ¿Qué es normal? Para unos puede ser normal no tener dientes, para otros puede ser normal tener la lengua geográfica. Entonces tienen que detallar cada apartado del examen físico, por favor. Lo mismo tienen que hacer hoy para el trabajo que entreguen, detallado. Bueno, cuando hacemos estos detalles tenemos que describir la localización de los hallazgos, si presentan alguna graduación, como en el caso de los signos vitales en el pulso, si los órganos los tenemos, o si hay una masa o lesión, la tenemos que describir por el tamaño, la forma, la textura, si tiene algún color en especial o calor, y las secreciones se describen por dónde encontraron esa secreción, de dónde está saliendo la secreción, el color de la secreción, la consistencia y el olor de la secreción. Si se dan cuenta, todo esto está relacionado al examen físico y es en su ficha clínica va el orden del examen físico y es como ustedes van a ir poniendo. Por ejemplo, cara, tienen que describir todos los hallazgos. Si sus pacientes tienen nevos en cara, tienen alguna cicatriz, tiene el ojo alguna secreción, describan si es el ojo derecho, el ojo izquierdo, ¿de acuerdo? Y así se van con todo el examen físico. Muchas veces podemos utilizar ilustraciones para describir dónde están las cosas que hallamos. No es necesario que lo hagan, no es un requisito. Si ustedes lo quieren hacer, perfecto. Entonces, su libro incluso dice que no necesitan ser un artista, ¿verdad? Pueden dibujar solo unas mamas, dividir los cuadrantes y poner en qué cuadrante fueron localizando las diferentes masas, por darles un ejemplo, o en qué cuadrante hay una cicatriz. Yo en este ejemplo se los puse con las mamas, pero puede ser realmente utilizado cualquier parte del cuerpo. O incluso pueden utilizar fotografías, pero estas fotografías ya necesitan tener un consentimiento del paciente para tomarles foto y obviamente para ponerlas en la papeleta. Lo más práctico y sin problemas o repercusiones legales, un dibujito o detallen con sus palabras. Bueno, tenemos el registro médico orientado en problemas. Es la ficha clínica, ¿verdad? Que nosotros ya hemos visto. Solo que aquí en la orientación a problemas vamos a ver que varía un poquito. Básicamente es lo mismo. El registro nos va a servir para organizar los datos de nuestro paciente que hemos obtenido durante la anamnesis y la exploración física. Tiene 6 componentes. Entre ellos están todos los antecedentes de nuestro paciente, el examen físico, el listado de problemas, el plan que vamos a tener, si se dirige hacia algún problema más serio o no, los hallazgos que hemos encontrado
y notas de avances que ha tenido nuestro paciente o alguna anotación en especial. Entonces, entre los antecedentes y la exploración física, vamos a ir organizando la información en orden. El examen físico, recuerden que es cefalocaudal, y esto nos va a ayudar a facilitar leer, tanto para nosotros como para otros médicos, la información. La lista de problemas ya hemos hablado que son todos aquellos hallazgos que tenemos que tratar, ¿de acuerdo? Y los tenemos que organizar en prioridades. ¿Qué es lo que tenemos que tratar en este momento y qué es lo que puede esperar? Vamos a definir un problema como todo aquello que necesite una evaluación o una atención posterior, como en el caso del ejemplo del sobrepeso que habíamos puesto. Aquí otra cosa importante en el listado de problemas es que los vayan numerando, desde el más importante, la fecha cuando inició ese problema y la fecha en que se resolvió. Bueno, la valoración es la interpretación y la conclusión de todo el caso con nuestro paciente. Va a incluir la estrategia de diagnóstico, va a incluir los problemas o la información del listado de problemas que tengamos con nuestro paciente. Y luego vamos a pasar a la acción. Vamos a tomar un plan. ¿Qué vamos a hacer con el diagnóstico al cual llegamos? ¿Cuál va a ser la modalidad terapéutica? ¿Qué es lo que vamos a necesitar hacer con nuestro paciente? Y por último, las nuevas notas posteriores. Estas notitas son notitas pequeñas de evolución o de progreso de si nuestro paciente va mejor o va peor o ha encontrado nuevos hallazgos. Bueno, aquí les puse en orden el formato del registro médico orientado a problemas. Si se dan cuenta, es básicamente lo que ya hemos ido conociendo en nuestra ficha clínica que hacemos, ¿de acuerdo? Solo que esta va orientada más hacia hacer un poquito más como listado o como un checklist de qué es lo que tiene nuestro paciente y cómo vamos a ir actuando. Como una lista de súper, para que se hagan una idea, ¿sí? Y aquí les habla, cuando preguntan la enfermedad actual, habla de All Cards. Este es como el Alicia que yo les enseñé, ¿de acuerdo? Habla de cuándo inició la enfermedad, de dónde se localiza, si se distribuye o no hacia un lugar. Es exactamente lo mismo que Alicia. Bueno, lactantes, niños, mujeres, adultos mayores y público en general, la ficha clínica va a ser la misma. La diferencia es que si es un lactante o es un niño, nos vamos a centrar en los antecedentes pediátricos. Y si es un recién nacido, nos vamos a centrar en los antecedentes perinatales y postnatales de este bebito. Si es una mujer gestante, tenemos que conocer sus antecedentes ginecológicos, sus antecedentes obstétricos y así sucesivamente. Pero el contexto o la base es exactamente lo mismo para todos, solo va a ir cambiando tipos de antecedentes que vamos a ir preguntando o que tenemos que preguntar más detalladamente en cada grupo de edad. ¿Dudas en cuanto a este tema? No, doctor. Bueno, ya para casi terminar, vamos a hablar de lo que es la unificación de conceptos. O sea, ¿qué es todo lo que yo he aprendido con este paciente? Y también es importante educar a nuestro paciente, a explicarle por qué es importante el tratamiento y al momento de explicarle es la forma correcta para que él entienda por qué es importante tomarse su medicina. Y lo mismo pasa con la familia, es importante la educación hacia la familia. Vamos a tener pacientes que son difíciles, que sean muy exigentes, que tengan alguna actitud autodestructiva, que sean desconfiados, que nos rechacen. Hay que saberlos ir abordando con paciencia, con tacto
ustedes con el paso del tiempo van a ir reconociendo a los diferentes tipos de pacientes y van a saber cómo comportarse con cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pongo que están evaluando a un abuelito de 85 años, ¿cuál creen que sería la actitud o el comportamiento que ustedes deberían de tener ante este abuelito? ¿Cómo deberían de estar hablando con él? ¿Cómo deberían de comportarse? Deberíamos ser muy pacientes. Ok, muy pacientes. ¿Qué más? ¿Cómo debería ser nuestro tono de voz? Posiblemente más elevado, porque como ya se empieza a perder la audición. Correcto, más elevado. Palabras claras al momento de hablar. Obviamente no se les puede salir ninguna mala palabra, menos con un viejito, por favor. Entonces, ahora, ¿cómo nos vamos a comportar, por ejemplo, si estamos viendo a un adolescente, a un chico de 18 años? ¿Cómo sería nuestra postura, nuestro tono de voz? Creo que el lenguaje tendría que ser igual en la línea del respeto, pero para darle como esa apertura y accesibilidad a que puede confiar en nosotros, porque generalmente los adolescentes pues desconfían mucho, si desconfían de sus papás, no imagino si desconfían de alguien externo, entonces creo yo que esa apertura, esa confianza, con un lenguaje más coloquial, obviamente sin perder respeto. Correcto. Lourdes tocó un tema muy importante. En ningún momento, con ningún paciente, tenemos que perderle el respeto al paciente, por favor. Pero sí, si es un joven, podemos ser más joviales al momento de hablar. Como por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, voy a modelar dos tonos diferentes de actitud para que ustedes miren. Voy a atender a un señor mayor de 80 años. Llego, buenas tardes, don Edgar, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿En qué lo puedo servir? Tome asiento, por favor. ¿De acuerdo? Esa sería una actitud o un tono para un adulto. Pero en el caso del joven es, ay, hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? No sé, Fernando, mucho gusto, ¿cómo te va? Toma asiento, por favor, pasa por aquí. ¿Vieron que cambia la forma en la que estoy utilizando mi voz para un adulto a para un joven? Sí, doctora. Es lo que ustedes tienen que ir logrando y percibir con cada paciente en el que se van a encontrar. Y por ejemplo, si es en el caso de un niño, ¿cómo lo vamos a tratar? ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Mira lo que tengo por aquí. Le pasan algún juguete o le prestan una paletita, ¿de acuerdo? Y ya cuando se dirigen a la mamá, regresan a la compostura más formal, más seria. Mucho gusto, señora. Mire, fíjese que a su hijo le pasa, no sé, tal cosa. Entonces, esos son los cambios con los que ustedes, como cambios de personalidad, por así decirlo, con los que ustedes van a ir jugando a lo largo de su carrera conforme se vayan encontrando a los diferentes pacientes. Y esto les va a dar como la certeza de acercarse a un paciente y la apertura que van a necesitar. Bueno, muchas veces con nuestros pacientes vamos a presentar limitaciones. Estas pueden ser sensoriales, emocionales, idiomáticas o culturales. También tenemos que ser conscientes de ellas y saberlas abordar para que nuestro paciente se sienta seguro y nosotros podamos salir o obtener la mejor información, ¿sí? Estaba viendo un video, por ejemplo, es de un médico, no recuerdo ahorita dónde era el video, pero el médico decía que él no creía en los términos no binarios y en todas las múltiples identidades de género que están saliendo, que a él le enseñaron únicamente que existían mujer y hombre, pero que a pesar de eso, si una persona le pedía que lo tratara con algún género en específico, por ejemplo,
siendo hombre y yo me identifico como mujer, le digo, no, doctor, mire, tráteme como mujer. Lo correcto que es de hacer en esta situación es tratarla tratar al paciente con el género con el cual se identifica, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante ya que ahora pues existen estos términos interesantes, saber cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Y si no sabemos o no nos sentimos inseguros, con toda la confianza del mundo, decirle, perdón, yo desconozco este tema, pero ¿cómo te sientes cómodo que yo te trate? Y ya con eso les apuesto que se ganaron a su paciente les va a decir cómo prefieren ser tratados y ya sale ese paciente y ustedes normales. No se van a poner a discutir que eso no existe, que no es correcto, que bla, 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 bla. No. Ustedes lo que necesitan es ser el médico de ese paciente que acaba de entrar. Punto y final de la historia. Bueno, vamos a recordar un poquito la secuencia de exploración física. Recuerden que las 4 técnicas principales es inspección, palpación, percusión y auscultación. Únicamente en abdomen cambia esta secuencia. La exploración va de cabeza hacia abajo. Es importante si tenemos un lactante o algún niño pequeño, que esta va a ser un poquito diferente dependiendo de lo que el paciente pediátrico nos vaya permitiendo hacer en ese momento. Existen diferentes posiciones en las que vamos a colocar a nuestro paciente y obviamente tienen que ser las posiciones más cómodas para el paciente primordialmente y después para que nosotros lo podamos evaluar. Siempre hay que proporcionarles una bata o una sabanita clínica para que se cubra. Luego nuestro libro menciona diferentes posiciones en las que vamos a encontrar a nuestro paciente con bata o con sábana clínica y las áreas del cuerpo que podemos ir evaluando. Por ejemplo, cuando tenemos a nuestro paciente únicamente sentado con bata puesta o está únicamente con su ropa puesta, vamos a poder examinar todo lo que es del cuello para arriba. Por ejemplo, cabeza, cara, ojos, oídos, nariz. Depende si está con extremidades descubiertas, vamos a poder examinarlas. Luego, si el paciente está sentado, pero la abertura de la bata es hacia atrás, o sea, la espalda está descubierta, van a poder examinar tórax y pulmones y así sucesivamente con cada una de las posiciones que nos menciona su libro. De igual manera, en esta otra diapositiva. Esto solo se los hago de mención para que vayan sabiendo que al momento de ir explorando y de realizar el examen físico, pues en una misma posición podemos tener varias áreas que podemos evaluar. Y esto nos ayuda para que no estemos moviendo a cada rato nuestro paciente de lugar. Bueno, dudas y preguntas con este tema. No, doctora. Ahora quiero presentarles estos anexos. Estos anexos son hojas del Hospital Roosevelt exclusivamente. La primera hojita azul que tenemos es solicitud de laboratorio. Si se dan cuenta, es muy importante la fecha en que están pidiendo ese laboratorio, la hora, el diagnóstico de nuestro paciente, el médico, aquí ponen el nombre de su residente y el sello y la firma de su residente. Aquí espécimen si es sangre, orina, ese es lo que van a llevar. En este espacio ponen los datos del paciente. Por ejemplo, Ananda Rodríguez, la edad y el servicio donde se encuentra. No sé, imaginemos que estamos en la emergencia de mujeres. Y aquí todos los exámenes que me quieran hacer. Lo importante o la salvedad en este asunto es, si es hematología, ponen solo hematología y llenan una hoja por el tubo de hematología. Si es para tubo rojo o de química sanguínea, llenan una hoja aparte y ponen todos los exámenes de química sanguínea que ustedes necesiten. Creatinina, boom, glucosa, sodio, potasio, ¿de acuerdo? Si es orina, tienen que hacer una nueva hoja, poner aquí orina y lo que quieren que busquen en la orina. Es una orina simple,
un urocultivo no es una orina simple, quieren buscar proteínas, quieren buscar glucosa en orina, ¿de acuerdo? Y si son heces, pues si quieren buscar algún tipo de parásitos, si quieren heces simples. Luego, esta siguiente hoja es una hoja de microbiología. Aquí se les pide el nombre del paciente, el registro médico, que es el número que está en la papeleta de su paciente o en el carnet de su paciente. El nombre del médico, el servicio, la fecha, la edad, ellos les piden el sexo, cuánto tiempo tienen en haber tomado la muestra, generalmente aquí siempre son menos de 48 horas, el diagnóstico de nuestro paciente y la firma que va y el sello de nuestro paciente. Y eso es de marcar qué tipo de cultivos están ustedes pidiendo. Bueno, ¿dudas con estas hojitas? Doctora, Dime, José. yo no entendí, o sea, digamos de que si yo pido una hematología, ¿verdad? Y luego quiero una química sanguínea completa, por ejemplo, tengo que hacer 2 hojitas diferentes, no se puede poner hematología Correcto, tienes que completa y hacer 2 química hojas. completa. Correcto. Gracias, doctora. No pueden apuntarlo todo en la misma hoja, no se los van a valer y por gusto pincharon a su paciente. Bueno, hojas de rayos X. En el carnet de sus pacientes hay una sticker que dice número de estudio, que es el número o el código de ese paciente se le asignó donde se guardan todos las radiografías o estudios radiológicos que se le han hecho a ese paciente. La fecha, aquí tienen que señalar si es unos rayos X, un ultrasonido o una tomografía, los datos de su paciente y aquí el por qué ustedes están pidiendo este examen. Por ejemplo, si es una radiografía de tórax, pues tienen que poner paciente la auscultación con roncus bilaterales, se encuentra desaturado, presenta dificultad respiratoria, se sospecha de neumonía. Y ya, de la firma y el sello. Si es un ultrasonido, no sé, hepático, paciente con dolor en hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo, se sospecha de colecistitis. Si es una tomografía, dependiendo del área, no sé, ser un ataque cerebral. Paciente que hace 2 horas se cayó del 2º piso de su casa, se encuentran hematomas en el área frontal y dolor a la palpación en el área occipital. No sé, lo que encuentren al examen físico, ¿sí? Son ejemplos nada más y estos generalmente para ultrasonido y tomografía, ustedes tienen que buscar al médico radiólogo y contarle de su paciente y ya él tiene que decir si autoriza o no autoriza dicho estudio. Entonces, cuando presenten los casos con los médicos radiólogos, tienen que saber bien lo que está sucediendo. Si es una tomografía, de una vez apunten el nivel de creatinina de su paciente. O si es una resonancia magnética, porque si hay necesidad de pasar medio de contraste, los radiólogos les van a preguntar cómo está la función renal de su paciente. Y no se van a quedar con cara de, no sé, se van a enojar mucho con ustedes y los van a mandar a la punta. Van a tener que regresar a averiguar los datos que el médico les pidió y volver a poner su carita enfrente de los médicos. Entonces, evítense estar yendo y viniendo. Bueno, esta es una hoja de emergencia del área de adultos. Bueno, aquí están básicamente todos los datos que el paciente dio al ingreso del hospital y aquí van a ver que dice registro médico, que es el número que se pone en las hojas que les mencioné anteriormente. Ya todo lo que está en esta parte y en la cara de atrás de la hoja la vamos a llenar tanto los externos como los internos, dependiendo. Las hojas se utilizan en medicina interna, traumatología, cirugía, pero siempre para emergencias, ¿de acuerdo? Entonces, toman la historia clínica de nuestro paciente y los antecedentes.
Luego toman sus signos vitales, hacen el examen físico. Aquí en estos momentos solo van a poner lo que encontraron positivo. Ponen el examen físico más detallado de lo que fueron encontrando, o perdón, exámenes de laboratorio positivos que han ido encontrando, examen de radiológico, qué piensan ustedes que puede tener nuestro paciente y el tratamiento. El tratamiento generalmente lo dejamos vacío y lo llenan al momento de ingresar al paciente o quedarse hospitalizado o de irse. Bueno, ya con todo esto lleno, que ya conocieron a su paciente que les llegó, van con el médico residente del área, de cualquiera de estas 3 áreas, y le cuentan, mira doctor, tenemos un paciente que vino por bla, 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 bla. Ah, sí. Y el médico ya le va a decir, hágale tal cosa, o hágale tal otra, o no le hagan nada, o no sé, lo que el médico les diga, ¿sí? Y únicamente. También tenemos las hojas de interconsulta. Las hojas de interconsulta es cuando queremos solicitarles a otras especialidades que vayan a evaluar a un paciente, como por ejemplo, esa es de gastroenterología, pueden solicitarla a nefrología, a cirugía, no sé, al lado o a la especialidad a la que ustedes necesiten. En la primera parte cuentan la historia de su paciente, qué tiene, por qué quieren que lo mire esa especialidad. Por ejemplo, sospechan que realmente no, el dolor abdominal por el que llegó el paciente no es algo médico, sino es algo quirúrgico, o sea, es algo que requiera la intervención del cirujano, no de medicina interna. Entonces hacen la carta, hacen esta hojita de interconsultas, contando por qué quieren que el cirujano lo mire, cuáles son sus impresiones diagnósticas, cuál es el examen físico de nuestro paciente. La firman y la sellan. Luego, cuando la van a dejar al área correspondiente, y luego llega el cirujano, por ejemplo, a evaluar a su paciente y da una respuesta. Y él dice si sí o si no merece tratamiento quirúrgico o si él sugiere algo más. Y es así como se manejan las hojas de interconsulta. Todas estas hojas, si se dan cuenta, la letra tiene que ser lo más clara posible. Aquí no sale muy bien por el escaneado, pero tiene que ser legible. Estas hojas es una hoja de problemas, era lo que estábamos hablando anteriormente en clase. Y esta hoja la van a encontrar al principio de cada uno de los expedientes de su paciente. Entonces, están los datos del paciente, en qué servicio se encuentra, el número de cama en la que se encuentra, el nombre. Por favor, traten de aprenderse los nombres de su paciente. Es muy feo que les digan, ay, el paciente de la cama 8. Mejor es que sepan que el paciente de la cama 8 se llama Rosa Pérez. Ponen datos del registro médico, en qué fecha ingresó, cuántos años tiene, cuánto pesa. La fecha de ingreso la llenan hasta que el paciente se vaya para que quede de registro nada más. Aquí van a poner exámenes importantes nada más, por ejemplo, como los cultivos. Si tiene algún cultivo positivo, alguna bacteria, por ejemplo, salmonela, lo ponen acá. Y aquí van los jefes del servicio. Aquí, si se dan cuenta, de jefes de servicio está el doctor Reyes y el doctor Estrada. De médicos residentes está el doctor Hidalgo, el doctor Rivas y la doctora Reyes. Y de externo está la externa Santizo, ¿de acuerdo? Entonces, estos médicos que vemos acá es todos aquellos que están encargados de todos los pacientes. Ya el externo va a tener como tal 2 o 3 camas asignadas en el servicio que van a ser responsabilidad propiamente de esa persona. Luego tenemos el listado de problemas. Como es un paciente de cirugía, está postdrenaje de absceso. Ya no leo. Bueno, le drenaron un absceso que tenía, ¿de acuerdo? Y el absceso era de 1000 cc. Y aquí, pues, si tuviera algún otro listado de problemas, lo tenemos que enumerar. Luego van a encontrar los medicamentos. Es importante que anoten el antibiótico, la dosis que le dejaron de antibiótico y cuándo inició el tratamiento. Y aquí, obviamente, cuándo se quita. Esto me va a servir para saber
la fecha de inicio me va a servir para saber cuántos días de tratamiento antibiótico lleva y que no esté cumpliendo, no sé, 20 días de amoxicilina, por darles un ejemplo, sino saber e ir haciendo las cuentas de cuánto tiempo le falta para podérselo omitir. Y aquí ya ponemos la fecha de omisión cuando se lo quitamos. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Jóvenes, ¿dudas? No, doctora. Todo claro, doctora. Esta otra hoja es también una ficha o un formulario de ingreso del área de adultos. Es similar a la blanca que ya les había hablado anteriormente. Estas son las hojas de autorizaciones. Pueden utilizarlas para salas de operaciones, transfusiones o alguna autorización que necesiten para algún laboratorio en especial. Este apartado lo llena el paciente, pues con los datos del paciente. Aquí autoriza que se le realice el procedimiento, la transfusión, el examen, cómo es el estado del paciente en ese momento, cuál es el diagnóstico del paciente, la fecha. Aquí va la firma del paciente, si hay firma de un familiar también hay que ponerla. Y listo, la parte de testigos generalmente se deja en blanco. Solo con que el paciente firme o firme un familiar, más que suficiente. Los piecitos, estos famosos que les van a mencionar, siempre los tienen que llenar. Estos piecitos piden el nombre del departamento, o sea, en qué parte del hospital está su paciente, el número de registro médico y el nombre del paciente. A veces se salen las hojas de las papeletas, ya son muy viejas y se salen. Si se traspapela, no van a saber y la meten en un lugar equivocado, van a tomar conductas inadecuadas con ese paciente. Entonces, siempre es importante llenar el piecito para buscar la ficha que le pertenezca a, no sé, a Rosa Pérez, por darles un ejemplo. Bueno, esta es la hoja de pediatría, de los ingresos de pediatría, similar a la que ya vimos anteriormente, la llena el externo o el interno y luego se la presentan al médico residente. Ya los médicos residentes, cuando van a ingresar a un niño, llenan estas hojas. Estas hojas, por favor, son exclusivas de los residentes de pediatría o son exclusivas de los residentes. Ustedes no las pueden llenar. Entonces, aquí piden datos generales del niño, pues es la historia clínica, el motivo de consulta, la historia de la enfermedad, luego todos los antecedentes del niño, tanto maternos, perinatales, nutricionales, de desarrollo, van a irse llenando. Seguimos con el ingreso de este niño, el esquema de vacunación. Aquí también, qué enfermedades ha tenido, el esquema de vacunación, la revisión por sistemas y el examen físico. Signos vitales, examen físico, diagnóstico, órdenes de ingreso y listo. Ya con estas 4 hojas llenas, el niño pasa a algún servicio dentro del hospital. Es importante que vayamos conociéndolas. Estas son las notas de evolución por medio de SOP, los datos subjetivos, objetivos que vamos a ir teniendo con nuestro paciente. Si se dan cuenta, dice femenino de, no sé, 10 años de edad, los datos generales del paciente, originario de, no sé, ya no leo. Datos objetivos, lo que la madre refiere, cómo pasó el niño la noche. Datos objetivos, sus signos vitales y viene el examen físico, por favor. Y luego, aquí deberían ir los diagnósticos y luego qué vamos a hacer con este paciente. Y bueno, chicos, ya con eso es todo. Hemos terminado el contenido del curso. ¿Dudas, preguntas con estos temas? Todo claro. No, doctora, todo claro. Vale, entonces ya con esto terminamos.
quiero explicarles algo. ¿Cómo van con su proyecto para entregarlo hoy? ¿Y avanzaron sus historias clínicas? Sí, doctora. Yo tenía una duda, pero no sé si la puedo hacer al final. Dime. No, es bueno, que... ¿la quieres hacer solito? Sí, por favor. Va, entonces, hagámoslo al final. Bueno, hoy, solo recapitulando, lo único que me van a entregar es la historia clínica, el machote que ya hemos visto tantas veces a lo largo del año. Por favor, llenen todo, ¿sí? No les voy a valer que me pongan oídos, normal, va a estar malo. Me tienen que describir el examen del oído. Cómo vieron el conducto auditivo, cómo está el tímpano, y así con cada uno de los apartados. El diagnóstico que ustedes tienen que poner ahí, obviamente va a ser el diagnóstico que le dieron a su familiar en ese momento, y el tratamiento va a estar relacionado a lo que le hayan dejado en ese momento. Ustedes no tienen que dejarle ningún tratamiento, sino solo ahí que sería copiar lo que el médico les dijo. ¿De acuerdo? Vayan, busquen la receta y copien, igual que el plan educacional. Es lo único que tenemos que entregar el día de hoy. Para el próximo viernes, necesito que entreguen, miran mi pantalla. Sí, doctora. El próximo viernes habla de un artículo, ¿correcto? Así es. El próximo viernes habla del artículo y la historia clínica, pero no son realmente dos cosas que ustedes me van a tener que mandar, sino es solo una. Eso quiere decir que dentro del artículo va a ir la información de la historia clínica. Aquí les encontré un ejemplo. Dice caso clínico, el título, las personas que estuvieron involucradas. Luego hay un resumen. Me hablan de qué es la tuberculosis. En este resumen me ponen qué es la patología, de acuerdo a la revisión. Buscan las palabras claves. Por favor, no vayan a hacer la parte del inglés. No se maten en eso. Dejémoslo solo la parte de español. Palabras claves. Y luego van a pasar a la introducción. Aquí en la introducción, de igual manera, me siguen hablando de la patología, ¿sí? Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad contagiosa producida por el Mycobacterium, tuberculosis, y aquí está todo el contexto de qué es la tuberculosis, qué hicieron en Uruguay para disminuir su incidencia, y así. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan para padecer de tuberculosis? ¿Cuáles son las formas de tuberculosis? Y ya cuando me hayan hablado de la patología, vamos a pasar a la presentación del caso. En este caso es el caso de una niña de 9 años, previamente sana, y comienzan a contarme qué le pasó. Aquí ya en el caso clínico solo ponemos lo más importante, ¿sí? Lo positivo de la enfermedad que lo llevó a enfermarse. Si se dan cuenta, aquí fueron bastante resumidos en cuanto a los antecedentes de la niña. Solo pusieron que tiene 9 años, adecuado crecimiento y desarrollo, tiene esquema de vacunación vigente, sin antecedentes personales ni familiares destacados, únicamente. Luego se pasaron al motivo de consulta. Comenzó hace 24 horas con tos seca, fiebre de 39 y dolor abdominal difuso. Luego pasamos a la historia de qué más le pasó a nuestra paciente. Dice que en el momento de la consulta, y pusieron la fecha en que hicieron la consulta, se encontraba en estado general, en buen estado general, pero con fiebre, signos vitales estables, y bla, 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 y empiezan a describir todo lo que le hicieron. Luego que le hicieron exámenes de sangre,
cómo estaban los resultados del laboratorio. Pusieron obviamente solo los exámenes que estaban anormales, como por ejemplo 15,000 blancos, que tenía anemia. Me hablan cómo ha ido evolucionando la paciente, que ha presentado fiebre todos los días, dolor abdominal. Ponen imágenes de los estudios, si se hicieron de laboratorio, de rayos X, de tomografía, de lo que le hayan hecho a su paciente. Si no hay imágenes, lo pueden dejar así. Luego hablan describen cada uno de los estudios, los hallazgos que fueron encontrando. Luego nos hablan del inicio del tratamiento que se le dio a la niña y cómo evolucionó. Ya por último, van a poner el apartado de la discusión. La discusión ya me habla o ya tengo que poner yo, unir o entrelazar, analizar la información que obtuve en la historia clínica con el conocimiento que fui a leer sobre la tuberculosis y pensar por qué tuvo tuberculosis nuestra niña, qué fue lo que le pasó, cuáles son los aspectos más importantes de la tuberculosis en los niños, y así se van redactando toda la información, las referencias bibliográficas y listo. Terminaron el artículo, que es lo que tienen que cargar para la próxima semana. Si no mal recuerdo, les subí este archivo que dice cómo redactar un caso clínico. Es un documento chiquito que nos habla cada uno de los apartados del caso clínico. Este es actual porque ya hace referencias al estilo Vancouver y cómo es que lo debemos de hacer correctamente. Y pues lo que ya les hablé. Título, resumen, introducción, la presentación del caso clínico, la discusión del caso, conclusiones y referencias. Y aquí pues cada ítem les explica cómo irlo haciendo y qué es lo importante que deben de colocarlo. ¿Dudas en cuanto a lo que van a entregar la próxima semana? No, doctora, todo claro. Creo que con los documentos se ayuda mucho. Les voy a encargar el documento de igual manera, pueden buscar cualquiera, pero este fue el que encontré hoy rapidito para que ustedes me entendieran de una mejor manera. Y la última semana vamos a presentar. Yo para la presentación les dejé abierto qué querían escoger. Podían hacer una presentación en PowerPoint o podían hacer una infografía. Cualquiera de las dos opciones que ustedes escojan está bien. Lo importante es que la hagan bien hecha, cualquiera de las dos, y la forma como presenten, que los integrantes del grupo vayan participando, eso es importante, que la presentación no tarde más de 10 minutos, no se extiendan de más, porque van a pasar los 8 grupos de un solo el último viernes, ¿ok? Sí, doctora. Sí, doctora, está bien. Bueno, ¿dudas, preguntas? Doctora, entonces la revisión Dime. bibliográfica que mencionaba en las instrucciones hasta el final, la ponemos al inicio, ¿verdad? En la redacción del artículo. Sí, guíense por el archivo este que les voy a mandar. Perfecto, gracias, doctora. Sí, hay, bueno, Vancouver ya te pone como norma que va al principio toda la información de la patología. Anteriormente se ponía de último, se presentaba el caso y se ponía de último. Se ponía una pequeña introducción nada más, luego se presentaba el caso clínico y por último se ponía la revisión de la patología. Realmente ambas formas son correctas. Este último estilo que les enseñé ya es con el estilo Vancouver, que es el estilo que utilizan en medicina a nivel de redacción de artículos de primer mundo, para que es lo universal, dirías tú, que manejan todas las revistas médicas. ¿Qué sería lo más adecuado para que ustedes se vayan acostumbrando
y en el hospital van a leer muchos artículos, los van a obligar a leer muchos artículos y van a encontrar este esquema. Y es solo para que lo vayan conociendo. ¿Listo, José? No sé si se te aclaró tu duda. Sí, doctora, gracias. Pero solo una pregunta más, entonces no se tiene que extender de 2 páginas eso, ¿verdad? En conjunto, la revisión. Generalmente el promedio son 2, 3 páginas de artículo. Por eso es que no tienen que copiar todo lo que miren, tienen que sintetizar, analizar y poner lo más importante. Sí, no, yo le pregunto, es que las instrucciones dicen de último, bueno, revisión bibliográfica, ¿verdad? Pero dice no más de 2 páginas la revisión como tal. Sí, es que recuérdate que la revisión como tal, yo ahorita para que no trabajen doble, se los pedí de un solo en el artículo, José. Excelente, doctora, me parece bien. Y el artículo puede tener de entre 2 y 3 páginas máximo. O 4, depende, hay artículos que son muy grandes, pero ya hay varias presentaciones de caso, no es solo uno. Gracias, doctora. Bueno, chicos, antes de terminar, nosotros tenemos clases hasta el miércoles 3 para la subsección 5 a las 2:30, ¿verdad? Sub 5. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Y a las 12:20 la subsección 6, ¿ok? Sí, doctora, está bien. Y van a presentar únicamente la mitad del grupo. Eso quiere, aunque solo presente la mitad, todos tienen que estar conectados porque es el repaso general de la unidad. ¿Entendido? Entendido, doctora. Perfecto. Bueno, y el viernes 5 de noviembre, ese día no hay clase porque es el simposio. De igual manera se conectan patojos, pero sí tienen que hacer la segunda entrega del proyecto de teoría. ¿Entendido? Sí, doctora, entendí. Bueno, vayan leyendo, vayan estudiando, porque también ya vamos a tener el examen oral de laboratorio. Les confirmo la fecha, pero tentativamente está para viernes 12 o sábado 13 y lo vamos a manejar de la misma manera que el semestre pasado, un video explicativo, ¿ok? Está bien, doctora. Bueno, Está bien, pues doctora. chicos, ya se pueden retirar. Feliz viernes, bien portados. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Las personas que les tengan dudas pueden entrar al final.